la presencia del Señor. Bienvenidos a su cafecito de hoy. Soy el licenciado Miguel Ángel Braga, discípulo de Jesús el Cristo. Y el cafecito de hoy lo tendremos en Hechos capítulo 12, verso 20. Así dice el grandioso Dios. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron y se pusieron de acuerdo y sobornaron a Blasto, que era camarero del rey, y pedían paz, porque la tierra de ellos era mantenida del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les habló. Y el pueblo aclamaba: voz de Dios y no de hombre. Y luego el ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y comido de gusano expiró. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Lo primero que el grandioso Dios nos enseña aquí es que no hay ser humano, por muy elevado que esté en esta tierra, que escape de su mano justiciera. Este rey Herodes fue el que se burló de Jesús el Cristo, fue el mismo que le mandó a cortar la cabeza o decapitar a Juan el Bautista. Este mismo rey Herodes fue el que mató a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús el Cristo. Este rey era un rey que utilizó el poder para hacer lo malo delante de Dios y para enfrentar a Dios y a sus discípulos. Sin embargo, como vimos en este relato, Dios hizo algo con él que pocas veces lo ha hecho con otros. Dando un discurso, ahí mismo fue muerto y ahí mismo se lo comieron los gusanos, delante de todos. Algo insólito y científicamente altera la mente humana, porque lo correcto es que después de muchas horas de muerto, una persona entonces, sus órganos comiencen a corromperse y los gusanos entonces se coman su piel. Sin embargo, este fue muerto y ahí mismo se lo comieron los gusanos, delante de todos los que lo emocionaban, lo alababan y lo victoriaban. Lo siguiente que el grandioso Dios nos enseña aquí es que todo aquel que se ensalza por encima de Dios y se cree un Dios, Dios le demuestra que no es más que un simple mortal. Mientras este rey daba su discurso, clamaba la gente y decían, voz de Dios y no de hombre. Es un Dios que está hablando y no un hombre, es un Dios. Sin embargo, Dios mostró delante de todos sus adoradores, delante de todos los idólatras que lo emocionaban, que era un simple mortal. Un Dios es inmortal y no muere. Y delante de todos, el grandioso Dios le mató e hizo algo insólito, que solo lo hace el verdadero Dios. Se lo comieron los gusanos delante de todos.
Lo siguiente que el grandioso Dios nos enseña aquí es que pasarán los reyes, pasarán los presidentes, pero su palabra se mantendrá siempre firme y eterna. Mientras Herodes murió, la palabra del Señor crecía y se esparcía. Él no pudo reprimir, él no pudo eliminar la palabra de Dios ni a los seguidores del grandioso Dios. No importa que mató a Juan el Bautista, no importa que se burló del Señor Jesús el Cristo, no importa que mató a Jacobo, uno de los discípulos, no importa que apresó a Pedro, no importa. El grandioso Dios le mostró que él era un simple mortal. Le hizo venir la consecuencia y sin embargo su palabra continuó echando hacia adelante y haciendo lo que Dios había dicho que pasara. Por consiguiente, si tú estás en oposición a Dios, no importa el lugar que tú tengas, Dios ha dicho que te va a humillar, y si persiste y no te aparta de ello, te va a quitar la vida y te va a expulsar al lago de fuego y azufre. Por consiguiente, rey, ministro, presidente o cualquiera que sea tu cargo en esta tierra o tu lugar, humíllate ante Dios, clámale misericordia, búscale para que Él no te haga buscarle por medio de la humillación y de la fuerza. Por otro lado, oh discípulos de Jesús el Cristo, sigan confiando en su grandioso Dios, sigan dependiendo de Él, porque Él ha dicho que sus discípulos y su palabra siempre crecerán y permanecerán para siempre. Dios el grandioso bendiga esta su palabra y la haga prosperar y germinar en nuestros corazones. Amén. En la presencia de